Hay momentos en que hay que actuar rápido. Un niño que corre hacia la carretera, una oportunidad que no se presentará dos veces, una intuición fulgurante que nos dice que nos movamos ahora. Estos momentos existen y no sirve de nada negarlos. A veces la vida pide una respuesta inmediata y vacilar sería un error. Esta capacidad de actuar rápidamente es valiosa. Nos protege, nos permite tomar lo que pasa, responder a lo que apremia, no dejar escapar lo que importa. Hay una inteligencia en la acción rápida, una forma de sabiduría del cuerpo y del instinto que no pasa por la reflexión. Todos conocemos ese estado, aquel en que acción y conciencia se fusionan tan completamente que ya no hay distancia entre ver y hacer. En esos momentos, pensar lo estropearía todo. Pero también hay momentos, y son más numerosos de lo que creemos, en que ese mismo impulso nos perjudica. Lanzarnos de cabeza nos hace perder lo que habríamos visto si nos hubiéramos tomado el tiempo de mirar. La urgencia que sentimos no es la de la situación, es la nuestra propia, nuestra ansiedad, nuestra impaciencia, nuestra necesidad de resolver rápido para no tener que cargar con el malestar de no saber. Todos conocemos ese reflejo, querer arreglar inmediatamente lo que se presenta, responder enseguida al mensaje que nos ha irritado, tomar una decisión en la hora siguiente al problema, decidir cuando todo en nosotros sigue confuso. La urgencia crea una especie de túnel en nuestra percepción. Ya no vemos más que lo que está frente a nosotros, inmediato, apremiante. El campo se estrecha, las opciones se reducen y actuamos a menudo antes de haber visto de verdad. Y el coste de todo esto rara vez es visible en el momento. No notamos lo que nos hemos perdido, porque nunca nos detuvimos a mirar. No sentimos la puerta que hemos cerrado, porque ya estábamos cruzando otra. Lo descubrimos solo más tarde, a veces mucho más tarde, que nuestra rapidez no era una virtud, sino una forma de ceguera, que no éramos decididos, sino simplemente incapaces de esperar. Conocí a alguien que había recibido un correo profesional que leyó como un ataque personal. La sangre le hirvió de golpe. En pocos minutos había redactado una respuesta mordaz, argumentada, definitiva. Tenía el dedo sobre el botón de enviar cuando sonó el teléfono. Un amigo que llamaba por otra cosa. Hablaron unos 20 minutos. Cuando colgó y releyó su mensaje, vio algo diferente. El correo original no era un ataque, era una torpeza, quizás incluso un intento torpe de colaborar. Su respuesta habría desencadenado una guerra inútil. Borró el borrador y respondió al día siguiente, con calma. Lo que podría haberse convertido en un conflicto se convirtió en una aclaración. 20 minutos de distancia lo habían cambiado todo. El correo no había cambiado, la situación no había cambiado, solo su relación con ella se había desplazado, ligeramente, temporalmente, suficientemente. A veces es todo lo que hace falta, solo un poco de distancia, una grieta por la que puede entrar una luz diferente. Hay una paradoja extraña en nuestra relación con las situaciones difíciles. Cuanto más cerca estamos de ellas, menos las vemos con claridad. Como con la nariz pegada a un cuadro, percibimos los detalles, cada pincelada, cada grieta, pero perdemos el conjunto. Ya no vemos lo que el cuadro representa. Nuestras emociones lo colorean todo, nuestra implicación deforma el juicio. Nuestro deseo de un desenlace particular nos ciega ante las demás posibilidades. Esta proximidad que debería iluminar, oscurece.
Creemos que nuestra inmersión en una situación nos da un conocimiento superior, cuando a menudo nos da una visión distorsionada. Estamos demasiado dentro para ver desde fuera, demasiado atrapados para tener una visión de conjunto, demasiado implicados para ser lúcidos. Y esta distorsión opera en silencio. No nos sentimos malinterpretando la situación. Al contrario, tenemos la impresión de ver por fin con claridad de que se nos han caído las escamas de los ojos, de que hemos captado algo esencial. Las emociones fuertes siempre se parecen a la lucidez, vistas desde dentro. Es precisamente eso lo que las hace tan peligrosas. La certeza que acompaña a la rabia, el miedo, el dolor o el entusiasmo no es una prueba de verdad, es una prueba de intensidad. Son dos cosas muy diferentes, aunque en el momento puedan parecer idénticas. Existe una vieja historia china sobre esto. Un hombre había perdido su hacha y sospechaba que el hijo de su vecino se la había robado. Observaba al joven. Su manera de caminar era la de un ladrón. Su manera de hablar era la de un ladrón. Cada uno de sus gestos traicionaba al culpable que sin duda era. Unos días después, el hombre encontró su hacha en un rincón de su propio jardín donde la había olvidado. Al día siguiente, cuando se cruzó con el hijo del vecino, ya no vio nada de ladrón en su andar, en su voz, en sus gestos. Nada había cambiado en el joven. Era la mirada del hombre la que se había transformado, liberada de su certeza, capaz por fin de ver lo que había estado allí desde el principio. Esta historia nos recuerda que lo que vemos depende tanto de nuestro estado interior como de lo que tenemos delante. Cuando estamos atrapados en una emoción fuerte, la rabia, el miedo, el deseo, nuestra percepción se pliega para confirmar lo que ya sentimos. Encontramos pruebas en todas partes, porque las buscamos en todas partes. La mente es extraordinariamente hábil en eso. Dale una conclusión y te construirá un expediente. Confíale una sospecha y te devolverá una certeza. Creemos que razonamos hacia la verdad. A menudo construimos una justificación de lo que ya creíamos. Tomar distancia es ante todo recuperar la capacidad de ver de otra manera, sostener nuestras interpretaciones un poco más a la ligera, admitir que aquello de lo que estamos tan seguros podría tener un aspecto completamente diferente desde otro ángulo. Imaginad a alguien que escala una montaña. Desde abajo en el valle, los caminos parecen confundirse, los obstáculos parecen insalvables, la dirección es incierta. Solo se ve la próxima roca, la próxima curva, la próxima dificultad. Pero a medida que se sube, todo se ordena de otra manera. Se ven los caminos que se abren, los pasos que existen, los obstáculos que parecían inmensos y que no son más que pliegues del terreno. Se ve también de dónde se viene, el camino ya recorrido, la lógica del paisaje. La distancia no suprime la complejidad, permite verla de otra manera. No resuelve los problemas, permite comprenderlos. No da respuestas prefabricadas, da el espacio para que las respuestas emerjan. Hay algo que merece detenerse en esta imagen. El valle no se equivoca, simplemente es limitado. La persona que está abajo no es estúpida. Hace lo mejor que puede con la vista que tiene. Pero esa vista es parcial y ella no lo sabe. Desde dentro del valle, el valle se parece al mundo entero. Solo desde las alturas se comprende cuánto ocultaban las colinas. Tomar distancia significa, en cierto modo, aceptar subir, abandonar voluntariamente el lugar donde uno está más implicado, más urgentemente concernido, para ver lo que esa implicación le impedía ver.
Los sabios taoístas tenían una intuición profunda sobre esto. Observaban que la acción más eficaz nace a menudo de lo que parece inacción. La llamaban Wu Wei, que a veces se traduce como no acción, pero que significa más bien no forzar, no precipitar, no ir contra el curso natural de las cosas. El Wu Wei no es pasividad. Es el rechazo de actuar antes de que el momento sea propicio, antes de que la situación sea clara, antes de que la acción apropiada se revele por sí misma. El sabio observa antes de actuar. Deja que la situación se despliegue. Espera a que llegue la claridad antes de moverse. Esta paciencia es la condición de la acción justa. La tradición occidental desconfía de todo esto. Somos herederos de una cultura que valora la iniciativa, la decisión, la predisposición a la acción. Esperar es ser débil. Vacilar es perder terreno. El ideal es aquel que ve un problema y lo resuelve, rápido, con seguridad, sin titubear. Lo celebramos en nuestros líderes, en nuestros héroes, en los relatos que hacemos del éxito. Y sin embargo, detrás de casi cada decisión de la que nos arrepentimos más tarde, hay una versión de la misma historia. Nos movimos demasiado rápido. Estábamos demasiado seguros de nosotros mismos. No nos dimos suficiente tiempo para ver lo que se nos escapaba. El Wu Wei propone un ideal diferente. No el roble que resiste rígido a la tormenta, sino el sauce que se dobla y sobrevive. La inteligencia aquí no es la de la fuerza, sino la del momento justo, saber cuándo moverse y cuándo permanecer inmóvil, cuándo insistir y cuándo ceder, cuándo ha llegado la hora y cuándo todavía no. Una mujer que conozco debía tomar una decisión importante sobre su carrera, una oferta de trabajo en otra ciudad que implicaba dejarlo todo, empezar de nuevo en otro lugar. Sentía la presión de responder rápido. El empleador esperaba. Quienes la rodeaban le daban opiniones contradictorias y su propia cabeza era un caos de pros y contras. Durante días había dado vueltas al problema por todos los lados sin encontrar claridad. Entonces se fue a caminar 3 días por la montaña, sola, sin teléfono. No buscaba la respuesta, buscaba el silencio. Y en ese silencio algo se depositó. En la mañana del tercer día se despertó con una certeza tranquila. No una certeza ruidosa y argumentada, sino una evidencia serena. Sabía lo que iba a hacer y sabía por qué. La respuesta no había venido de un análisis adicional, había venido de la distancia, del espacio que había creado para que la claridad pudiera emerger. Lo que me impresiona de esta historia es que dejó de alimentar el problema, dejó de darle vueltas, de añadirle consideraciones, de revisitar los mismos argumentos desde ángulos ligeramente diferentes. Dejó de confundir la agitación mental con el progreso. Y en esa detención, algo que estaba bloqueado encontró espacio para moverse. Porque el tiempo hace un trabajo que nuestra mente agitada no puede hacer. Cuando dejamos pasar el tiempo, las emociones intensas se depositan, los pensamientos se ordenan, las prioridades se revelan. Lo que ayer parecía urgente aparece hoy bajo otra luz. Lo que parecía evidente se matiza. Lo que parecía la única opción deja lugar a otras posibilidades que no habíamos visto. El tiempo es un filtro que separa lo esencial de lo accesorio. Deja de cantar lo que estaba mezclado. Permite que las capas se distingan. Revela lo que estaba oculto bajo la agitación de la superficie. No es un tiempo pasivo. Es un tiempo en que algo trabaja en nosotros
aunque no tengamos conciencia de ello, aunque tengamos la impresión de no hacer nada. Todos hemos vivido la versión de este fenómeno que se produce durante el sueño. Uno se acuesta bloqueado, un problema sin solución, una decisión sin dirección, y se despierta sabiendo sin poder explicar del todo cómo. Algo ha trabajado en la noche, algo ha seleccionado, ordenado y ha llegado a una conclusión que nuestra mente despierta estaba demasiado ocupada para alcanzar. No es magia, es simplemente lo que hace la mente cuando dejamos de exigirle respuestas inmediatas. Dadle espacio y sigue trabajando. Dadle silencio y encuentra su camino. Tomar distancia puede adoptar muchas formas y cada uno encuentra la que le conviene. Algunos necesitan movimiento, caminar, correr, poner el cuerpo en marcha para liberar la mente. Otros necesitan tiempo, dormir sobre ello, como dice la expresión popular que contiene más sabiduría de la que parece. Dejar pasar un día o una semana antes de responder. Otros necesitan palabra, no para recibir consejos, sino para escuchar sus propios pensamientos formularse ante un testigo benévolo, para ver su situación reflejada en la mirada atenta de otro. Y luego están quienes escriben, quienes ponen las cosas en el papel para verlas ante ellos en lugar de dentro de ellos, quienes externalizan el caos interior para poder por fin observarlo. La escritura merece que nos detengamos un instante, porque hace algo que el pensamiento solo no puede hacer. Cuando guardamos nuestros pensamientos dentro, dan vueltas, se cierran sobre sí mismos, se refuerzan, se enrollan. Escribir los obliga a entrar en una secuencia, una forma, una línea con un principio y un final. Vuelve visible lo invisible. Y al ver nuestros pensamientos extendidos ante nosotros, en blanco y negro, bajo la luz nítida de la página, descubrimos a menudo que lo que parecía un laberinto era un pasillo recto. O al contrario, que lo que creíamos simple está mucho más enredado de lo que habíamos admitido. En un caso como en el otro, vemos con más claridad. El acto de escribir es en sí mismo una forma de tomar distancia. Lo que importa no es tanto el método como el movimiento, ese movimiento de retroceso que crea el espacio necesario para que la lucidez se vuelva posible. Pero he aquí que tomar distancia es más difícil de lo que parece. No es solo una cuestión de método o de tiempo disponible. Es una cuestión de coraje y quizás ante todo una cuestión de miedo, porque hay algo vertiginoso en el hecho de no saber. Mientras nos agitamos, mientras analizamos, mientras sopesamos el pro y el contra, tenemos la impresión de estar haciendo algo, de dominar la situación, de avanzar hacia una solución. Detenernos es aceptar quedarnos en la incertidumbre, no tener respuesta, flotar en ese espacio incómodo donde nada está todavía decidido. Esta suspensión es difícil de soportar. Despierta angustias profundas, el miedo a perder el control, el miedo a perder el momento, el miedo a lo que podría emerger si dejáramos de agitarnos. Hay también algo casi físico en el malestar de la suspensión. El cuerpo registra la incertidumbre como una amenaza. El sistema nervioso no distingue muy bien entre un león entre la hierba y una pregunta sin respuesta en la mente. Los dos producen la misma atracción hacia la resolución, hacia la acción, hacia todo lo que pondrá fin al estado de no saber. Por eso cogemos el teléfono en cuanto asoma el aburrimiento. Por eso llenamos el silencio de ruido. Por eso preferimos una mala decisión a la ausencia de decisión. El cerebro es una máquina de predecir.
y la incertidumbre atasca la máquina. Tolera mucho peor la confusión que el error, y luego está la mirada de los demás. Vivimos en una cultura de la reactividad, de la respuesta inmediata, de la decisión rápida. Quien dice necesito pensarlo es a veces mirado con sospecha. ¿No debería ya saberlo? ¿No es acaso una señal de debilidad necesitar tiempo? Esta presión social se añade a nuestro propio malestar y a menudo decidimos para terminar de una vez. Respondemos para no tener que seguir esperando. Actuamos para escapar al vértigo de la incertidumbre. Hace falta una fuerza real para resistir esta doble presión, la que viene del interior y la que viene del exterior. Una fuerza que no se parece a la de la acción, más discreta, menos visible, pero igual de real. La fuerza de quedarse en el no saber, la fuerza de tolerar el malestar de la suspensión, la fuerza de confiar en el proceso, incluso cuando parece que nada está ocurriendo. Es lo que las tradiciones contemplativas siempre han comprendido y que la cultura de la productividad tiende a ignorar. La pausa no está vacía, el silencio no es ocioso. Algo ocurre en la espera que no podría ocurrir en la acción. La tierra necesita descanso, el pan necesita levar, la herida necesita cerrarse a su propio ritmo. No podemos acelerarlo todo, y nuestros intentos de hacerlo deshacen a menudo los procesos mismos que queremos hacer avanzar. Y entonces llega ese momento, después de la distancia, después de la espera, después del trabajo silencioso del tiempo, en que llega la claridad. Ese momento no es siempre espectacular. A veces es una evidencia súbita, una certeza que se impone. A veces es más suave, más progresivo, un apaciguamiento, una dirección que se dibuja, la sensación tranquila de que es esto lo que hay que hacer. La decisión que emerge de este proceso tiene una calidad diferente a la que se arranca en la confusión. Ya no es forzada, ya no es fruto de la ansiedad o de la presión exterior, emerge naturalmente, como la respuesta obvia a una pregunta que por fin se ha comprendido. Y porque viene de esa claridad, lleva en sí una fuerza que las decisiones precipitadas no tienen. Uno sabe por qué la toma, ve a dónde lleva, puede asumirla plenamente. Hay también algo en la energía con que se actúa después. Una decisión tomada en la confusión tiende a pesar, exige una justificación constante, una duda permanente que gestionar, un cuestionamiento que nunca desaparece del todo. Una decisión tomada en la claridad avanza limpiamente, no porque encuentre menos obstáculos, sino porque quien la lleva ya no se bate contra sí mismo al mismo tiempo. La energía que consumía la incertidumbre está ahora disponible para la acción. Y eso cambia todo en la manera en que esa acción aterriza. La distancia no es una huida de la acción, es su preparación. El paso atrás hace posible el paso adelante. Las artes marciales lo saben desde siempre. El golpe más poderoso viene de quien primero ha retrocedido para tomar impulso. El arquero que quiere que su flecha llegue lejos debe primero tirar la cuerda hacia sí. El saltador de altura que quiere superar el listón debe primero doblar las rodillas. El repliegue no es contrario al impulso, es su condición. En nuestras vidas es lo mismo. Las mejores decisiones son a menudo las que han sido precedidas de un tiempo de distancia. Las acciones más justas son las que nacen de la claridad más que de la confusión. Las palabras más verdaderas son las que han tenido tiempo de madurar en el silencio. Esto no significa que haya que esperar siempre, diferir siempre,
retroceder siempre. La vida también exige audacia, espontaneidad, esos impulsos que no pasan por la reflexión. Pero quizás la sabiduría consiste en saber distinguir los momentos que piden acción inmediata de aquellos que piden distancia. Las situaciones donde el instinto basta de aquellas donde la lucidez es necesaria. Las urgencias verdaderas de las falsas urgencias que fabrica nuestra ansiedad. Esta distinción no es siempre fácil. Exige una forma de atención a uno mismo, una capacidad de reconocer cuándo nuestro impulso viene de la claridad y cuándo viene de la confusión, cuando nuestro deseo de actuar rápido está al servicio de la situación y cuándo está al servicio de nuestro malestar. Pero esta atención se aprende, se cultiva, se convierte poco a poco en una segunda naturaleza. Una pregunta útil es simplemente esta: ¿de qué tengo miedo si espero? Si la respuesta es una consecuencia concreta y externa, un plazo, un riesgo real, entonces la urgencia quizás es bien real. Pero si la respuesta es una versión del malestar de no saber, la ansiedad de la suspensión, el miedo a parecer indeciso, el alivio de haber terminado, entonces vale la pena hacer una pausa. No indefinidamente, solo el tiempo suficiente para dejar que la niebla se deposite un poco. Y quizás la próxima vez que sintamos ese impulso de precipitarnos, podamos detenernos un instante, hacernos esta pregunta simple: ¿estoy viendo con claridad o estoy demasiado cerca para ver? ¿La urgencia es real o es mi ansiedad la que habla? En ese espacio de un instante, algo puede revelarse que lo cambia todo. Porque la lucidez no es un lujo reservado a quienes tienen tiempo. Es lo que permite que la acción sea justa, que la decisión sea sabia, que la energía esté bien invertida. Sin ella, nos agitamos mucho para avanzar poco. Con ella, cada gesto cuenta, cada paso lleva, cada acción se inscribe en una dirección clara. El paso atrás no es un repliegue ante la vida, es un repliegue para verla mejor, para comprenderla mejor, para participar mejor en ella. Es el movimiento de quien sabe que ver con claridad es la primera condición para actuar justamente, y que a veces la mayor sabiduría no es avanzar, sino detenerse un instante para mirar hacia dónde se va.